Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 1. Konoha año 52. Ha pasado un año desde el ataque del 9 colas. Las heridas del zorro demonio sanan lentamente, y la aldea recupera poco a poco su antigua vitalidad. Señora, usted no quiere que su hijo sufra acoso en la academia ninja, ¿verdad? En el bullicioso distrito comercial, frente a una tienda de dango. La dueña de la tienda, Saiba Mieko, miró con incredulidad al niño que tenía delante. Tenía cabello y ojos negros, rasgos delicados y era tan adorable como una muñeca exquisitamente elaborada. Ella no podía creer que palabras tan amenazantes hubieran salido de su boca. La joven forzó una sonrisa. Pequeña, si no tienes dinero, no pasa nada. Vete a casa, tráelo la próxima vez y. Antes de que pudiera terminar, un niño regordete salió corriendo de la habitación de atrás, llorando y rogándole que no aceptara el dinero. Mieko se dio cuenta instantáneamente de que las palabras del niño no eran amenazas vacías. Al final, a petición de su hijo, no solo renunció al pago del dango, sino que también añadió algunos palitos extra de dango de 3 colores. El niño sonrió satisfecho. Tía, eres muy comprensiva. No te preocupes, de ahora en adelante yo cuidaré de tu hijo en la escuela. Me llamo Shimura Yami. Con eso, el niño se dio la vuelta y se fue, llevando la caja de comida para llevar mientras desaparecía entre la multitud. Mieko se quedó paralizada un buen rato antes de mirar con ansiedad a su hijo, quien suspiró aliviado. Taro, ¿ese niño que ha estado haciendo bullying en la escuela? El chico, Saiba Taro, negó débilmente con la cabeza. No, no. Pero Shimura Yami es el nieto del consejero del Hokage. Quien lo ofende lo pasa mal. Taro se estremeció al recordar a aquellos compañeros de clase que habían sido golpeados tan brutalmente que no pudieron asistir a la escuela durante una semana entera. Fue aterrador. Los profesores no solo se abstuvieron de castigar a Yami, sino que incluso elogiaron sus habilidades de combate. Si mamá hubiera cogido el dinero hoy, ¿no habría sido él el siguiente en ser golpeado? El consejero del Hokage. Mieko estaba atónita. Este es un funcionario de alto rango. Shimura, no es de extrañar. Aunque no era una ninja, Mieko sabía que este era un clan poderoso en la aldea. Shimura Yami. Mieko memorizó el nombre en silencio. Por el bienestar de su hijo y su sustento en el pueblo, decidió que mientras Shimura Yami visitara su tienda, no le cobraría ni un solo ryo. Al mismo tiempo, timbre. ¡Felicidades! Has establecido un vínculo de miedo con Saiba Mieko y Saiba Taro. Recompensa. Gran maestro de la fabricación de dango 0,1 unidad estándar de chakra genin. Un mensaje del sistema resonó en la mente de Shimura Yami. Al ver la recompensa, la comisura de su boca se torció. Este sistema es realmente poco fiable. Shimura Yami era un reencarnador, alguien que había viajado a este mundo, un mundo de la lucha por la supremacía de las 5 grandes aldeas shinobi. Lo primero que vio después de nacer fue una mujer que le dedicó una suave sonrisa antes de cerrar los ojos para siempre. Su padre había muerto en batalla mientras su madre aún estaba embarazada de él. La clásica configuración del protagonista huérfano. Pero a diferencia de otros, él tenía algo más, un abuelo llamado Shimura Dance. En este mundo, casi todos los grandes villanos tenían su cuota de devotos apologistas. Uchiha Obito, el simp obsesivo. Uchiha Madara, el señor de la guerra imparable. Incluso aquellos que masacraron a sus propios parientes y se enfrentaron a 7 oponentes solos fueron glorificados. Pero Shimura Dance. No solo nadie lo defendió, sino que incluso aquellos que excusaron a otros villanos le echaron la culpa de todo a él. El título de navegaje estaba bien merecido. Para ser honesto, cuando Yami conoció su identidad, su futuro parecía sombrío. Pero después de unos días de meditar en los brazos de su niñera, cambió de opinión. En realidad, no es tan malo. En comparación con muchos otros reencarnadores que aterrizaron en el mundo de Naruto, su posición inicial fue decente. Mire todos los prodigios talentosos, tarde o temprano, Dance pondría sus miras en ellos. Pero él,
Mientras sobreviviera a cualquier posible asesinato por parte de las aldeas enemigas, su infancia transcurriría sin problemas. Y para cuando comenzara la trama principal, si evitaba las líneas del frente de la Cuarta Gran Guerra Ninja, podría atravesarla con seguridad. Diablos, incluso podría disfrutar de un sueño maravilloso dentro del Tsukuyomi infinito mientras el mundo se ordenaba. En cuanto a afrontar las consecuencias, imposible. Como protagonista clásico del shinen, ni Naruto ni Sasuke le guardarían rencor por las acciones de Danzo. La vida es buena. Una vez que se dio cuenta de esto, Yami dejó de preocuparse y aceptó su papel como el hijo mayor del clan Shimura. Después de todo, Konoha podía estar liderado por Sarutobi Hiruzen, pero la apariencia le importaba. Danzo, por otro lado, no era Hokage, no tenía tales preocupaciones. Debido a esto, mientras que Sarutobi Asuma era estrictamente disciplinado y a menudo se enfrentaba con su padre, Yami disfrutaba de los privilegios de ser el heredero número 1 de segunda generación de la aldea. Incluso las futuras travesuras de Konohamaru no se compararían con su estatus. Y por supuesto, ser un reencarnador tenía sus ventajas. Desde su nacimiento, tenía una barra de progreso en la mente. Entonces, hace 3 días, en su 6º cumpleaños, su sistema finalmente se activó. El sistema de vínculo shinobi más fuerte, al establecer un vínculo con alguien, podría extraerle un rasgo único como recompensa. Estos rasgos podrían ser afinidades de la naturaleza de los chakras, talentos innatos, reservas de chakras, dominio de un jutsu específico. La profundidad del vínculo y la fuerza de la otra persona determinan la calidad de las recompensas. Por ejemplo, hace un momento, había intercambiado nombres con el dueño de la tienda de Dango y había dejado una profunda impresión, formando con éxito un vínculo. Si fortaleciera esta conexión, podría obtener recompensas adicionales. Sin embargo, al ver la habilidad gran maestro en la elaboración de Dango que acababa de recibir, Yami inmediatamente perdió el interés en buscar una relación más profunda con el comerciante. Joven maestro, es hora de tu entrenamiento. Un hombre de presencia tenue, que llevaba gafas de sol, apareció de repente detrás de él. A pesar de la multitud bulliciosa, nadie siquiera lo miró. Aburame Seiji. Un shinobi de la raíz, con el rango de Tokubetsu-jinin, asignado como guardaespaldas personal de Yami. También tenía un compañero, Yamanaka Ryo, que permaneció oculto en todo momento. Incluso ahora, Yami nunca había logrado localizarlo. Entiendo. Yami respondió perezosamente antes de ver otra tienda dirigida por la familia de un compañero de clase. Utilizando la misma táctica, estableció 2 vínculos más y se alejó con una bolsa de abanicos redondos. Introducción a la elaboración de abanicos redondos, Chakra Genin estándar 0-1. Satisfecho, abandonó el distrito comercial y regresó a la propiedad del maestro Yami. Hoy nos centraremos en el entrenamiento de extracción de chakra. En el patio de una casa de madera, Yami escuchaba atentamente mientras su tutor, Ebiki, explicaba las técnicas y los puntos clave de la extracción de chakras. ¿Qué es un Tokubetsu Jonin? Son shinobi cuyas habilidades se sitúan entre Chunin y Jonin. Quienes ascienden a Jonin por su talento excepcional en un campo especializado se clasifican como Tokubetsu Jonin. Ebiki fue uno de esos ninjas y alcanzó su rango gracias a su experiencia en educación. Su conocimiento y experiencia docente en la extracción de chakras superaban con creces a los de los instructores de la Academia Ninja. En esta etapa, la brecha entre los shinobi nacidos en clanes y los shinobi civiles ya se estaba volviendo evidente. Con la misma condición física y energía mental, los shinobi nacidos en clanes podían extraer chakra con mayor eficiencia. No solo poseían una mayor reserva de chakra, sino también una recuperación más rápida en comparación con los shinobi comunes. Los civiles no tuvieron más opción que confiar en su inteligencia para competir contra el poder de los clanes establecidos. Para fortalecerse, tuvieron que encontrar mentores hábiles. Sin embargo, los mentores de primer nivel casi siempre provenían de prestigiosos clanes ninja. Con el tiempo, esta división naturalmente formó facciones dentro del mundo shinobi. Aunque Yami poseía una habilidad similar a la de un tramposo y una familia influyente, nunca descuidó su entrenamiento. De hecho, entrenaba incluso más duro que la mayoría. Al final del día, este era un mundo donde la fuerza lo determinaba todo. Sin poder, incluso si los demás le mostraran respeto, solo sería superficial, o peor aún, por miedo. En su vida pasada, había sido una persona común y corriente. Ahora que contaba con los recursos, quería luchar por su propio futuro. Dicho esto, solo comenzó a entrenar en serio a la edad de 5 años.
El chakra era una forma de energía que se creaba extrayendo la fuerza vital de las células y mezclándola con la energía mental en una proporción precisa. Esforzarse demasiado a una edad temprana no siempre era beneficioso. A veces, la moderación era necesaria. La lección de 2 horas pasó rápidamente. Tras intercambiar reverencias en señal de gratitud, Ebiki se despidió. Estaba muy satisfecho con Yami como estudiante. Yami no solo era el nieto de Danzo, una figura influyente comparable al propio Hokage, sino que, más importante aún, era inteligente y rápido para captar conceptos. A diferencia de otros jóvenes shinobi, que requerían un manejo emocional constante, enseñar a Yami nunca se sintió como cuidar niños. Mientras tanto, Yami regresó a su habitación. Pronto llegó un sirviente, trayendo su cena junto con un tónico nutricional a base de hierbas preparado. Frunciendo ligeramente el ceño, bebió la amarga medicina de un trago antes de comenzar su comida. Desde una perspectiva científica, el número de veces que una célula podía dividirse a lo largo de su vida era limitado. Usar chakra en combate significaba, básicamente, quemar ese límite más rápido. Sin embargo, incluso sin la extracción de chakra, la división celular continuó con normalidad. En la mayoría de los casos, el envejecimiento y la muerte se debieron a una insuficiencia orgánica, en lugar de alcanzar el límite absoluto de la replicación celular. Mientras se controlara el uso del chakra y se mantuviera el cuidado personal adecuado, las batallas normales no afectarían significativamente la esperanza de vida. Esto era algo que Yami había aprendido de su abuelo, Shimura Danzo. El anciano estaba envejeciendo, pero su ambición seguía siendo fuerte. Incluso ahora, seguía soñando con convertirse en Hokage, lo que lo llevaba a preocuparse obsesivamente por mantener su salud. Si fuera cualquier otra persona, habría sido una historia inspiradora de un anciano que persigue sus sueños. Pero desafortunadamente, después de la cena, Yami regresó a sus aposentos. No tenía ni idea de qué había estado haciendo su abuelo últimamente. El anciano no había aparecido en los últimos días. Aparte de los sirvientes y los guardias, Yami era el único que vivía en esta enorme propiedad. Acostado en su cama, activó el panel del sistema con un pensamiento y cambió a su página de atributos personales. Panel de estado nombre. Shimura Yami género. Masculino edad. 6 años fecha de nacimiento. 1 de abril del año 46, calendario de Konoha atributos de los chakras. Fuego, genio, viento, genio, yan, excelente chakra total. 6,1 unidades genin estándar talento de control de chakras. Genio ninjutsu dominado. 3 técnicas básicas, competente, liberación del viento. Gran avance, normal, liberación del fuego. Gran bola de fuego, normal transformación de la naturaleza. Ninguna talentos especiales. Expectativas de padre, amor de madre, linaje senju, delgado, en desarrollo, genio en el manejo de la espada, sigilo, fabricación de dango, fabricación de abanicos redondos. Evaluación de fortaleza. El acosador del patio de la escuela, tú eres el que hace el acoso, y nadie se atreve a meterse contigo. Para alguien con un sistema de trampas, este panel no fue impresionante. Sin embargo, considerando que solo había desbloqueado el sistema hacía unos días, y aparte de una unidad genin estándar de chakra obtenida a través del sistema, todo lo demás lo había ganado con sus propios esfuerzos, este progreso era bastante bueno. Para tener 6 años, ya había alcanzado el nivel necesario para graduarse. El sistema categoriza los atributos y el dominio del ninjutsu en diferentes niveles. Rangos de talento. Ordinario bueno excelente genio máximo límite de ruptura nivel de dominio del ninjutsu. Principiante normal competente maestría máximo límite de ruptura un talento de nivel genio estaba a la altura de Ataque Kakashi, uno de los jóvenes prodigios más brillantes de Konoha. Un talento definitivo estaba al nivel del tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, el llamado profesor de ninjutsu. A juzgar por su panel actual, el potencial futuro de Yami se limitaba a un Jonin de élite. Con gran esfuerzo, apenas podría alcanzar la fuerza de un Kage. Pero entonces, sus ojos se fijaron en los 2 primeros talentos de la sección de talentos especiales. Y se quedó congelado. Las expectativas del padre de tu padre fallecido, a quien nunca conociste, tenía grandes expectativas puestas en ti. Efecto. Todos los talentos de atributos existentes se mejoran en un nivel. Amor de madre. El amor de una madre es el regalo más grande del mundo. Antes de morir, te dejó su bendición más preciada. Este talento se divide en 3 etapas. 1. Etapa 1. Desbloquea el linaje senju de tu linaje materno. Se desarrolla automáticamente con la edad, el efecto expira al alcanzar la edad adulta. 2. Etapa 2.
Después de convertirse oficialmente en un shinobi, todos los talentos aumentan en un nivel, los límites superiores se pueden romper. Ciertos talentos especiales no se ven afectados. 3. Etapa 3. Al llegar a la edad adulta, 16 años, continuarás recibiendo la bendición de tu madre, tus reservas de chakras se duplicarán. Amor paternal, Yami pensó en la gentil mujer que solo había conocido una vez. Sus sentimientos eran complicados. Sabía que su madre era del clan Senju. En el pasado, Senju Tobirama había fomentado los matrimonios entre el clan Senju y ninjas civiles y otros clanes ninja. Aunque esto debilitó su fuerza militar a corto plazo, aumentó enormemente la probabilidad de producir shinobi talentosos nacidos civiles. Sin embargo, despertar el linaje Senju no fue un asunto sencillo. Su madre le había dejado el mejor regalo que podía hacerle. Ella había completado el paquete de novato faltante que el sistema nunca proporcionó. Capítulo 3. El 5 Hokage al día siguiente. Como hoy era día de descanso, Yami durmió hasta tarde y no se levantó hasta el mediodía. Ebiki no vendría hoy, pero eso no significaba que el plan de Yami de ir a la aldea a establecer nuevos vínculos fuera ineficiente. Era mejor entrenar. El sistema requería 3 condiciones para que se formara un vínculo. 1. Ambas partes debían encontrarse cara a cara. 2. Ambas partes deben saber el nombre de la otra. 3. Yami debe dejar una profunda impresión en la otra parte. Hasta ahora, solo las recompensas dejadas por sus padres habían sido excepciones a estas reglas. En ese momento, a ojos de los adultos, Yami era solo una niña, no merecía ser tomada en serio. Cumplir la tercera condición seguía siendo difícil. De lo contrario, sus 2 guardias personales, Aburame Seiji y Yamanaka Ryo, ya habrían proporcionado una fianza. Para ellos, Yami era simplemente un objetivo de misión, no alguien importante. Actualmente, el mejor lugar para obtener recompensas seguía siendo la Academia Ninja. Por ejemplo, había obtenido su afinidad con el Liberación Fuego de un compañero de clase. Con suerte, algún día podría adquirir las 5 naturalezas de chakra, e incluso la afinidad con el Liberación Yin. Yami entró en el patio, recogiendo una daga de tamaño infantil que le habían fabricado especialmente. Empezó a practicar los cortes más básicos. En este mundo, las espadas y los cuchillos no se diferenciaban estrictamente. Sin embargo, para Yami, todos eran simples espadas. Incluso la llamada espada Kusanagi seguía siendo un cuchillo para él. Dicho esto, cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. No discutiría sobre convenciones de nombres triviales. Con su talento con la espada, podría alcanzar el nivel supremo una vez que se convirtiera en genin. Sería un desperdicio no entrenar con diligencia. Por muy fuerte que fuera un shinobi, la mayoría seguían siendo mortales. Una espada podía matar con la misma eficacia que el ninjutsu, o incluso más. La mayoría de los ninjas no conocían muchos jutsu, por lo que confiaban principalmente en el taijutsu y las herramientas ninja en la batalla. Los jutsus se usaban para obtener una ventaja o asegurar una muerte de un solo golpe. ¿De verdad crees que todo el mundo podría lanzar Rasengans como si fueran ataques básicos? Zumbido. Zumbido. El sonido del acero balanceándose resonó por el patio mientras la cálida luz del sol brillaba, resaltándose en las gotas de sudor en la frente de Yami. Su entrenamiento continuó desde después del almuerzo hasta el atardecer, deteniéndose solo cuando una voz profunda lo llamó detrás de él. Yami. Yami se dio la vuelta y vio a un anciano alto y arrugado parado allí. Una venda le cubría el ojo izquierdo, y su rostro irradiaba un aura sombría y fría. Sin embargo, al mirar a Yami, sonrió. Era una sonrisa rígida, probablemente porque no estaba acostumbrado a sonreír en absoluto. Este hombre era Shimura Danz. La oscuridad del mundo shinobi. El 5 Hokage. El navekage más fuerte de la historia. Viejo, has vuelto. Yami lo saludó con naturalidad. Desde que aprendió a hablar, siempre había llamado a Danz viejo, sin dirigirse jamás a él como abuelo. A Danzo no le importó. O mejor dicho, que le importara no cambiaría nada. Podía ser despiadado con los forasteros y conspirar contra cualquiera. Pero Yami era su único familiar restante. Su único pariente consanguíneo. Y la clave de sus ambiciones. Danz no solo quería que Yami heredara Root, sino que también esperaba que algún día Yami se convirtiera en Hokage. Y teniendo en cuenta el talento actual de Yami, no quedó decepcionado. Su crecimiento fue casi idéntico al de Kakashi, habiendo alcanzado el estándar de graduación poco tiempo después de inscribirse en la Academia Ninja. Si tan solo tuviera un Kekkei Genkai.
El ojo visible de Danz se atenuó. No importaba cuán fuerte fuera un shinobi ordinario, siempre había un límite. Solo el Sharingan o la liberación de madera podrían permitirle a Yami, y por extensión, a él mismo, superar esos límites. Justo cuando Yami saludó a Danz, dos indicaciones del sistema sonaron en su mente. Se ha establecido un vínculo con Shimura Danz. Recompensa obtenida. Afinidad con el liberador de viento, genio. El vínculo con Shimura Danz se ha fortalecido hasta el nivel 2. Recompensa obtenida. Transformación de la naturaleza, liberación del viento, maestría. Esta era la primera vez que Yami conocía a Danz desde que activó el sistema, por lo que tenía sentido que las recompensas se hubieran activado recién ahora. Las dos recompensas se fusionaron, alterando sutilmente el aura de Yami, haciéndola más aguda y feroz. Especialmente la transformación de la naturaleza, liberación del viento. Danz era posiblemente el usuario de liberación del viento más fuerte de Konoha, e incluso entre todo el mundo ninja, era uno de los mejores. Después de todo, no cualquiera podría atravesar a Susanoo usando shurikens infundidos con viento. Danz notó el cambio en Yami y salió de sus pensamientos. Caminó lentamente hacia el patio y se detuvo en el espacio de entrenamiento abierto. Tengo tiempo hoy. Hace tiempo que no reviso tu progreso. Muéstrame lo que has aprendido. ¿Eh? Ah. Yami apretó su agarre en la espada corta y se lanzó hacia adelante sin dudarlo. Una tenue aura de aire comprimido se arremolinaba alrededor de su espada. El único ojo de Danz brilló con interés. ¿Transformación de la naturaleza? Bien, muy bien. ¿Dominar la transformación de la naturaleza a los 6 años? Mi nieto realmente tiene lo necesario para ser un Hokage. En un instante, Yami cerró la distancia y cortó hacia abajo con su espada corta. Danz inclinó ligeramente su cuerpo, esquivando con facilidad. Yami inmediatamente siguió con una patada giratoria. Danz levantó el brazo para bloquear, aprovechando el impacto para empujar a Yami ligeramente hacia atrás. Pero antes de que pudiera recuperar su postura, Yami ya se había acercado de nuevo. Claro que Danz era, como mínimo, un Chunin de élite. Incluso si Yami se entregaba por completo, no representaba ninguna amenaza para él. Pero Yami no se contuvo. Desató toda su fuerza, usando cada parte de su habilidad con la espada y su ninjutsu. Después de todo, la persona con menos probabilidades de hacerle daño en este mundo era Shimura Danz. 15 minutos después Yami finalmente se detuvo, respirando con dificultad, sus reservas de chakra casi agotadas. Danz, por otro lado, permaneció completamente ileso. Bien hecho, Yami. Pero no dejes que se te suba a la cabeza. Eres solo un genio, no una auténtica potencia. La sonrisa rígida de Danz finalmente se convirtió en una sonrisa genuina. El progreso de Yami superó ampliamente sus expectativas. Su transformación de la naturaleza a liberación del viento ya estaba muy perfeccionada. Su jutsu liberación del fuego también estaba bien ejecutado. Ojalá tuviera los ojos adecuados. Si eso pasara, el futuro de Konoha pertenecería al clan Shimura. Pensando en esto, Danz se sintió aún más satisfecho y condujo a Yami de regreso al interior. Durante la cena, a mitad de la comida, Yami de repente levantó la vista y preguntó: «Viejo, parecías enojado cuando regresaste». «¿Quién te enojó?» Danzo tomó un bocado de arroz casualmente. «¿Quién más?» «Ese viejo tonto, Sarutobi Hiruzen. No logré asesinarlo hoy, así que mis planes como Hokage se retrasan otra vez». Yami. Capítulo 4. El aterrador vínculo entre Danz y Hiruzen. Después de escuchar la explicación de Danz, Yami finalmente entendió la situación. Resultó que Danz había desaparecido por un tiempo porque estaba planeando en secreto asesinar al Hokage. Tras la rebelión de las 9 colas, el más joven y brillante cuarto Hokage, Namikaze Minato, falleció. El tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, tomó de nuevo el control de Konoha y no tenía intención de elegir un nuevo Hokage. Por procedimiento, un Hokage debe reunirse con el Daimyo y recibir la aprobación oficial. Sin embargo, debido al ataque a Konoha, la aldea quedó en ruinas, y Sarutobi Hiruzen retrasó su viaje a la capital del País del Fuego. Solo recientemente había comenzado a organizar la visita. Danz recibió esta noticia temprano y movilizó todas las fuerzas de Root para asesinar al tercer Hokage hoy. Buenas noticias. El asesinato tuvo éxito. Malas noticias. El Hokage que mataron era en realidad un disfraz. El verdadero Sarutobi Hiruzen ya había descubierto el plan de Danz. Justo cuando Danz estaba saboreando su victoria en el trono del Hokage, Hiruzen apareció de repente y lo asustó muchísimo.
Aunque Hiruzen no lo castigó, su tono tranquilo y condescendiente había herido profundamente el orgullo de Danz. Y para empeorar las cosas, finalmente había encontrado un shinobi con elemento madera, pero Hiruzen lo había atraído. Incluso ahora, el solo hecho de recordarlo hacía que Danzo maldijera con frustración. Estaba tan furioso que incluso regañó a Sarutobi Biwako, quien ya había fallecido. Yami se quedó sin palabras. Anciano, no tientes a la suerte. Si alguien más hubiera intentado asesinar al Hokage, lo habrían ejecutado en el acto. El tercer Hokage ya ha sido generoso al no despojarte de tu posición como líder de Root. ¿Tienes siquiera el poder para hacer eso? Danz se burló con frialdad, con una arrogancia inconfundible en su expresión. Root es técnicamente parte de Anbu, pero Hiruzen no tiene autoridad real sobre ella. Incluso si me destituyeran oficialmente, mis subordinados seguirían siguiéndome. Esto es lo que significa ser una herramienta adecuada. Entonces no dejes que te maten, se burló Yami. Sigo siendo estudiante de la Academia Ninja, ese es su territorio. No te tocará, dijo Danz con firmeza. Es solo un asesinato. No es mi primer intento en las últimas décadas. Cuando se convirtió en Hokage, intenté asesinarlo una vez. Más tarde, también intenté asesinar al cuarto Hokage. ¿Qué clase de relación retorcida era esta? Mientras escuchaba a su abuelo contar su gloriosa historia, Yami no tenía idea de qué tipo de expresión poner. El poder de los vínculos era verdaderamente aterrador. Para cualquier otra persona, asesinar al Hokage sería una cuestión de vida o muerte. Pero para Danz, era solo otra forma de fortalecer su amistad con Hiruzen. Olvídalo. No quería involucrarse en la disputa entre estos dos viejos. Mientras no le afectara, le daba igual. Después de la cena, Yami regresó a su habitación para refinar su chakra, mientras Danz regresaba a la base de Root. Golpeando suavemente el suelo con su bastón, inmediatamente aparecieron dos ninjas Root enmascarados, arrodillados sobre una rodilla detrás de él. Danz permaneció en silencio por un momento, sumido en sus pensamientos, antes de emitir su orden con voz fría. Reúne todo el conocimiento posible sobre esgrima de Konoha y otras aldeas ninja. Organízalo y compílalo. Informa a nuestros contactos en Kirigakure para que vean si pueden adquirir una espada de los 7 espadachines ninja. Entendido. Respondió uno de los ninjas y se retiró rápidamente. Danz luego se volvió hacia la gente restante. ¿Qué ha estado haciendo Orochimaru últimamente? Orochimaru entró en su laboratorio hace medio mes y no ha vuelto a aparecer. ¿O eso? Nuestras capacidades de vigilancia no fueron suficientes para rastrearlo. Danz resopló pero no reprendió al subordinado. Esperar que sus hombres vigilaran a Orochimaru era poco realista. Este hombre era el más impredecible de los 3 Sannin, y tras la marcha de los otros dos, su personalidad cambió drásticamente. En este momento, su relación era una cooperación delicada, pero Danz ya había decidido que expondría los experimentos de Orochimaru y lo obligaría a huir de Konoha. Después de todo, realizar experimentos humanos en sus propios aldeanos, ni siquiera Hiruzen podría ocultarlo. Pero antes de eso, Danz planeó exprimir hasta el último bit de valor de él. Como Yami tenía talento para la esgrima, al igual que su abuelo, era natural que le proporcionara las mejores condiciones posibles. Pero la esgrima por sí sola no era suficiente, necesitaba una espada famosa que estuviera a la altura. La primera opción fue la espada del dios del trueno, antaño empuñada por Senju Tobirama. Desafortunadamente, ahora estaba en posesión de Hiruzen, lo que dificultaba su obtención. Luego estaba la espada Kusanagi de Orochimaru. La Kusanagi no era una sola espada, sino una categoría de espadas legendarias. Se rumoreaba que Orochimaru poseía más de una. Dan definitivamente estaba interesado. Vámonos, dijo mientras salía lentamente de la base de Root. Sus movimientos eran lentos y deliberados, como los de un anciano que ya ha pasado su mejor momento. Prepara una reunión con Orochimaru. Aún le debo a Yami un regalo por su 6º cumpleaños. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos y era otro día de escuela. Con su mochila colgada sobre sus hombros, Yami caminó hacia la Academia Ninja. La finca del clan Shimura se encontraba a las afueras de Konoha. En el camino, muchos miembros del clan lo saludaron con respeto. Cuando él les devolvió el saludo, aparecieron las notificaciones del sistema. 0-1 Chakra Chunin estándar 0-2 Chakra Chunin estándar. El poder del sistema se iba haciendo evidente poco a poco. Una unidad de Chakra Chunin estándar equivalía a 10 genin regulares. Cuando Yami abandonó el recinto del clan, su chakra total ya había alcanzado 1,3 unidades Chunin estándar.
Además de eso, había obtenido varios talentos adicionales de liberación del viento. El sistema permitía la fusión de talentos, pero como la calidad era demasiado baja y la cantidad insuficiente, su talento liberación del viento aún no había avanzado al nivel definitivo. Aún así, había mejorado claramente. Al llegar a la Academia Ninja, varios estudiantes vieron a Yami e inmediatamente palidecieron, sus expresiones se llenaron de miedo. Algunos de ellos parecían estar a punto de llorar. Yami apenas les dirigió una mirada, entró directamente al aula y se acomodó en su asiento habitual junto a la ventana. Estos eran los mismos estudiantes que se habían burlado de él por ser huérfano porque nadie venía a recogerlo. Después de escuchar esos insultos, Yami los golpeó hasta dejarlos sin sentido. Habían tardado más de una semana en recuperarse antes de regresar a clases. ¿La venganza terminó? Por supuesto que no. Mientras sus padres fueran ninjas, no sobrevivirían este año. Inevitablemente morirían gloriosamente en el campo de batalla. Para entonces, experimentarían de primera mano lo que significaba ser huérfano. Si sus padres no fueran ninjas, bueno, tratar con ellos sería aún más fácil. Justo cuando Yami observaba distraídamente a los gorriones en la rama de un árbol, una voz alegre lo llamó. Yami. Una chica vivaz de cabello largo y negro entró corriendo al aula. En cuanto lo vio, se le iluminaron los ojos y corrió a sentarse a su lado. Yami sonrió y extendió la mano para alborotarle el Capítulo 5. Uchiha Izumi, una chica que realmente hizo honor a su nombre. Tenía una personalidad gentil como una brisa primaveral, una voz tan suave como el agua fluyendo, cabello largo y negro y un lunar en forma de lágrima en la esquina del ojo. Un día, sin duda, se convertiría en una belleza poco común. Ella también era amiga de la infancia de Yami, a quien había conocido el año anterior. Había presenciado de primera mano la rebelión de las 9 colas. El zorro colosal, que se alzaba como una montaña, había arrasado las afueras del pueblo, dejando destrucción a su paso. En ese momento, Yami había sido escoltado a un refugio subterráneo por varios guardias, donde se encontró con un Uchiha Izumi en pánico. Naturalmente, detuvo a la pequeña niña de cabello negro. Originalmente, Yami solo poseía afinidad por el viento y un atributo Yan latente. Su actual afinidad por el fuego provenía de Izumi. Yami. Izumi estaba sonrojada y su voz denotaba agravio. ¿Qué hacías durante las vacaciones? ¿Por qué no viniste a verme? Estaba ocupado entrenando, Izumi. Yami suspiró dramáticamente, luego desvió la mirada hacia la figura que había entrado en la habitación junto a ella. Después de todo, hay un genio como Uchiha Itachi en nuestra clase. Tengo que esforzarme para no avergonzar al clan Shimura. El que había llegado con Izumi no era otro que Uchiha Itachi, el hijo filial más devoto del mundo ninja. Había muchos huérfanos en el mundo shinobi, pero Uchiha Itachi era único por su activa iniciativa para convertirse en uno. Yami tuvo que respetar su dedicación. Tú también eres un genio, Yami. Lo animó Izumi rápidamente, con un tono lleno de admiración. No se equivocaba. Antes de que Itachi despertara su Sharingan, Yami podría haber sido incluso más fuerte que él. Pero después de desbloquear los ojos, Itachi se convirtió en un tramposo, elevándose al nivel Kage en solo unos pocos años. Uchiha Itachi frunció el ceño levemente. Siempre había percibido cierta hostilidad por parte de Shimura Yami. El desprecio hacia el clan Uchiha era común, sobre todo tras el ataque del 9 colas. Muchos habían visto el Sharingan reflejado en los ojos de la bestia, lo que avivó aún más sus sospechas. Pero Yami era diferente. Su hostilidad parecía dirigida solo a Itachi, y no a todo el clan Uchiha. De lo contrario, no se llevaría tan bien con Izumi. No eres inferior a mí en fuerza, Shimura. Ambos deberíamos seguir trabajando duro y contribuir a la aldea cuanto antes. Itachi hizo una breve pausa antes de ofrecer estas amables palabras y continuar su camino. Yami observó su figura alejarse, incapaz de determinar si era el verdadero Itachi o solo un clon de sombra. Sintió la necesidad de ponerlo a prueba. Yami, ¿qué estás mirando? Preguntó Izumi con curiosidad. Nada. Yami se volvió hacia ella con una sonrisa. No pude pasar tiempo contigo el fin de semana pasado. ¿Qué te parece si vamos a pescar juntas la semana que viene? Los ojos de Izumi se iluminaron inmediatamente y su atención se desvió con éxito. ¿A dónde deberíamos ir? ¿Qué tal el río del campo de entrenamiento 35? El paisaje es precioso. Lo dejo en tus manos, respondió Yami con una sonrisa. A Danz no le gustaba mucho su estrecha relación con Uchiha Izumi. Incluso habían discutido por ello.
Pero como Yami insistió, Danz se abstuvo de usar métodos turbios para interferir. Quizás, a sus ojos, un Uchiha marginal como Izumi era insignificante, alguien inofensivo que no podía afectar el gran esquema de las cosas. Aún así, nunca perdió la oportunidad de inculcarle a Yami la creencia de que el clan Uchiha era inherentemente malvado. Yami ya se había cansado de oírlo desde hacía tiempo. No mucho después, sonó el timbre de la escuela y entró su profesor de aula, Kazama Shuichi. Bien, clase. Hoy aprenderemos a lanzar herramientas ninja. Kazama Shuichi no perdió el tiempo con conferencias o propaganda sin sentido. A diferencia del futuro, donde el plan de estudios de la academia lavaba descaradamente el cerebro de los estudiantes, haciéndoles creer que el tercer Hokage era el más fuerte de la historia, la era actual todavía era una época de guerra. El ascenso de Minato Namikaze a Hokage en Konoha en el año 50 solo había marcado el final de las batallas a gran escala. En realidad, salvo la derrotada Tsunagakure, las demás aldeas nunca habían dejado de luchar. Aunque las guerras declaradas habían cesado, las escaramuzas a pequeña escala seguían siendo constantes, manteniendo al mundo shinobi en un estado de tensión. Estos estudiantes eran futuros recursos militares, así que no había tiempo para retórica vacía. Los instructores se centraron en enseñar conocimientos prácticos de combate y habilidades de supervivencia. Kazama Shuichi garabateó fórmulas en la pizarra, desglosando las trayectorias parabólicas de las armas arrojadizas mientras explicaba varias técnicas de lanzamiento de shuriken. La primera clase fue pura teoría. La segunda fue una sesión práctica, también impartida por Shuichi. Yami condujo a sus compañeros fuera del aula hacia el campo de entrenamiento para sus prácticas. Como no había suficientes objetivos para todos, los estudiantes formaron parejas. Naturalmente, Yami y Izumi formaron pareja. Itachi, por otro lado, estaba emparejado con un compañero de clase al azar. Tomó 3 shurikens y los lanzó hacia adelante con indiferencia. Sonido metálico. Los proyectiles chocaron en el aire, rebotando entre sí antes de incrustarse en el centro del blanco con un patrón extrañamente preciso, lo que provocó una ola de admiración entre los estudiantes. ¡Increíble! Acertó los 3. Como se esperaba de un Uchiha. Es tan fuerte. Itachi es genial, ¿a quién debería elegir, a él o a Yami? Tú. Por favor. Has estado comiendo demasiados dulces últimamente. No puedo dejar que te dejes llevar. ¿Quién va a hacerla entrar en razón? Izumi ignoró la charla y se concentró en su técnica. Aunque no presumió como Itachi, acertó con su shuriken en el círculo rojo del centro. No está mal, Izumi. Yami la elogió sinceramente. La niña sonrió de alegría y se hizo a un lado. Eres incluso mejor que yo, Yami. Así es. Observa con atención. Yami sonrió mientras sacaba un shuriken de su bolsa. Su instructor, Kazama Shuichi, también dirigió su atención hacia él. Shimura Yami y Uchiha Itachi eran considerados los 2 mejores genios de su clase, ambos provenientes de clanes prestigiosos. Itachi acababa de demostrar su impresionante habilidad. Ahora era el turno de Yami. Un segundo después. Auge. De repente, varios objetivos explotaron, provocando pánico entre los estudiantes. Los ojos de Kazama Shuichi se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Por qué? ¿Por qué había una etiqueta explosiva en tu shuriken? Lo había visto claramente, el shuriken de Yami apenas había rozado el objetivo, pero la etiqueta explosiva adherida a él había detonado, destruyendo varios objetivos cercanos en el proceso. Yami parecía completamente imperturbable. Aumenta el margen de error. Si fallo, la etiqueta explosiva garantiza que le dé a algo. Se volvió hacia Shuichi con expresión tranquila. ¿Y entonces? ¿Dio en el blanco o no? Kazama Shuichi.